Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Okay. Buenas noches, doctor. Empezamos con lo que teníamos pendiente. Confírmenme, por favor, si se ve la pantalla. Sí se ve, doctor. Y también a usted. Ok, Y se le estamos escucha. entonces con el tema de síncope. Empezamos mientras los demás se van uniéndose. Habíamos quedado en el tema de las palpitaciones como motivo de consulta. Vamos a concluir durante esta exposición con respecto a los temas de motivo de consulta y antecedentes. Trataremos de concluirlo rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora? ¿Más? ¿Menos? Más 2, doctor. Bien, intentemos avanzar en todo caso lo que se pueda. Bien, no se me duerman porque es horas de la noche y me imagino que están cansados. No, doctor, estamos atentos. Muy bien, entonces están despiertos. Síncope. Denme un momentito, por favor, voy a abrigarme porque si no voy a terminar congelado. Bien, como pueden leer en la diapositiva, la definición de síncope en realidad es un síndrome, ¿no? Síndrome clínico caracterizado por la pérdida brusca transitoria de la conciencia. Entonces, es una persona que pierde conciencia de manera súbita, pero transitoriamente. Esto se debe a déficit de flujo cerebral global con recuperación espontánea y total, generalmente secundaria a hipotensión episódica. El otro o la otra manifestación similar al síncope es la lipotimia. La diferencia entre el síncope y la lipotimia es que la lipotimia es una sensación de vaído, de mareo y de desvanecimiento, pero en el cual no hay pérdida de el estado de conciencia. Bien. Lo que se podría decir es que la lipotimia es una forma más ligera, más leve de un síncope. Puede acompañarse de pródromos como visión borrosa, sudoración fría, estado nauseoso, palidez cutánea mucosa y sensación de pérdida del tono postural, ¿no? ¿Cómo clasificamos el síncope de acuerdo a su etiología? Primero, que la recuperación espontánea y corta duración del episodio del síncope debe ser menos de 5 minutos por lo menos, ¿no? Esta característica nos ayuda a descartar o hacer diferencial de otras patologías, ¿no? Por ejemplo, un estatus convulsivo en el cual, por ejemplo, no hay manifestaciones de tónico-clónicas, hay crisis de ausencia que pueden presentarse con simplemente pérdida del estado de conciencia parcial, ¿no? O estados de accidentes cerebrovasculares. Bien, entonces, de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos, el síncope puede ser reflejo, por ejemplo, por una situación vasovagal, una situación condicional o la hipersensibilidad del seno carotidio. Esto del vasovagal, por ejemplo, es muy frecuente confundir en algunos pacientes que se administran una intramuscular y se caen. Y ellos dicen, ha habido alergia, eso ha sido un shock anafiláctico, cuando en realidad solo ha sido un reflejo vasovagal que produjo un síncope, ¿no?
algunas personas, sobre todo varones, que usan corbatas muy apretadas porque tenemos el cuello un poco corto y grueso, ajustamos la corbata y podríamos provocarnos un síncope. El síncope ortostático, ¿no? Cuando una persona está en decúbito, prono o supino y se levanta bruscamente y por el movimiento del flujo sanguíneo hacia zonas declives también podría provocar síncope. Y lo que acá nos interesa pues es el síncope de origen cardíaco, ya que las manifestaciones de cardiopatías arrítmicas o con daño estructural del corazón podrían durante su evolución manifestarse con síncope, ¿no? El corazón no es capaz de bombear sangre hacia el cerebro y por lo tanto se produce esta manifestación. De acuerdo al riesgo para la vida, ¿no? Entonces podríamos clasificar síncopes con amenaza para la vida cuando son de origen cardíaco o de origen tromboembólico pulmonar o en caso de hemorragias graves. Y los síncopes asociados a entidades comunes como el ortostático y el reflejo, y por otras situaciones, ¿no? En las cuales pueden estar mediados por manifestaciones psiquiátricas, uso de fármacos, de condiciones metabólicas y otras. Entonces, cuando tenemos un paciente que nos cuenta un probable episodio de síncope, lo que debemos hacer es establecer si se trata de un verdadero síncope o de otra causa de pérdida del estado de conciencia. Si es que nosotros verificamos o corroboramos que podría tratarse de síncope, entonces buscar la causa, cuál sería la causa o el motivo del síncope del paciente. Y de acuerdo a esto, orientar los estudios, ¿no? Teniendo la sospecha diagnóstica. Y luego estratificar el riesgo si es de alto o bajo riesgo, en este caso si es de, ¿no? para una condición vital. Los síntomas acompañantes para el síncope, hay varias. Dentro de estas nos interesa, por ejemplo, el dolor. Pero el dolor, ¿dónde? Precordial. Los estados de pánico, si el paciente está en bipedestación prolongada, lo que suele ocurrir en estudiantes es que están en fila, los atletas entrenados sin cardiopatía, pero con episodio luego del ejercicio, durante o luego de la micción, la defecación, la tos o el tragar. Estos efectos de Valsalva también pueden provocar por reflejo síncopes, ¿no? Los síncopes acompañados por neuralgias, como el caso del trigémino, al girar la cabeza, en este caso por compresión del seno carotidio, lo que decíamos también por compresión por la corbata, ¿no? Si ocurren inmediatamente al levantarse, que estén tomando algún medicamento, si es que va acompañado de cefalea, vértigo, disartria, diplopia, episodios que ocurren con movimientos de los brazos, inconsciencias que duran más de 5 minutos quizá, diferencia de presión entre ambos brazos, síncopes y soplo cardíaco, ¿no? Que cambian con la posición o asociados a esfuerzo, antecedentes familiares. Y en función a todo esto, hacia el otro lado tenemos el diagnóstico probable. El diagnóstico probable. La mayoría de ellos son pues vasovagales, ¿no? Y ortostáticos. ¿Ya? Los factores de bajo riesgo, es decir, cuando decimos, no te preocupes, es un síncope y pasó, esto es nada serio, no va a comprometer a tu salud. Cuando son pacientes jóvenes, sobre todo menores de 40 años, ¿no? Cuando se presenta mientras estuvo de pie, por decir mucho tiempo el paciente, o ocurrió con los cambios de postura, ¿no? O los vómitos o náuseas precedieron al síncope, o hubo sensación de calor o sudoración antes del síncope, o sea, síntomas vegetativos, ¿no?
o esté claro que haya sido una situación emocional lo que haya condicionado el síncope. El hecho de que el paciente pueda referir antecedentes previos, por ejemplo, ya me ocurrió hace un mes, sí, me pasó hace un año, esas condiciones hacen que no nos preocupe mucho, ¿no? Sin embargo, si un paciente mayor de 65 años es el que nos dice que presentó un episodio de síncope asociado a esfuerzo, ¿no? Estando quizá en reposo, con aparición de dolores en el pecho, palpitaciones antes del síncope, o que tenga antecedentes familiares de muerte súbita, o que el mismo paciente sea portador de alguna cardiopatía ya diagnosticada, o que tenga, en este caso, anemia, ¿no? Una hemoglobina menor de 9, ¿no? Baja presión sistólica o bradicardia sinusal, o que tenga antecedente en los estudios de electrocardiografía, bloqueos de rama u otros cambios, entonces deben preocuparnos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están orientando a una causa cardiogénica. Y cualquier patología cardíaca que se manifieste con síncope nos está hablando de progresión de enfermedad, es decir, su enfermedad ya avanzó. ¿Qué pedimos como ayuda diagnóstica en los casos de síncope? Básico, el laboratorio, ¿no? Y el perfil de enzimas miocárdicas. Sobre todo un paciente que dice que se sincopó y que presentó dolor en precordial, es mandatorio hacer un electrocardiograma y perfil de enzimas miocárdicas. Obviamente, si estos dos ayudas puntuales o del momento no nos ayudan, podríamos recurrir a hacer un Holter, que no es otra cosa que un seguimiento electrocardiográfico de 24 horas. La otra es la prueba de esfuerzo. Igual también se obtienen trazados electrocardiográficos mientras el paciente está en actividad. La ecocardiografía también, la electrofisiología, que lamentablemente nosotros todavía no tenemos acceso en nuestros establecimientos regionales, y pruebas clínicas, ¿no? En este caso, las pruebas clínicas nos ayudan a hacer una valoración autonómica cardiovascular, evalúan la respuesta parasimpática a través de las variaciones de la frecuencia cardíaca y la respuesta simpática a través de la variación de la presión arterial. ¿Cuáles son estas? Hay dos pruebas clínicas para reproducir el síncope, así por decirlo, ¿no? El test TIL y la prueba de Edwin. ¿En qué consiste? En este caso es para corroborar si hay hipotensión ortostática o taquicardia ortostática. Ponemos al paciente en una camilla basculante que vaya cambiando de posición y vamos tomando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Obviamente, si hay una hipotensión ortostática que puede generar una taquicardia y por lo tanto reducir el flujo cardíaco y el gasto cardíaco, va a haber variaciones en la frecuencia y la presión, ¿no? Estando en supino a la bipedestación, por ejemplo, la frecuencia aumentará, la presión bajará. En la prueba de Edwin se hace lo mismo que el test TIL, pero ¿no? Se pide al paciente que tome el aire o que exhale, en este caso, en momentos de inspiración y expiración. Y además se puede agregar maniobras de Valsalva, ¿no? Entonces ahí tenemos un flujograma que está en su texto también, cómo abordar el síncope. Hacemos una evaluación, anamnesis, examen físico, electrocardiograma. Si esto nos ayuda a hacer el diagnóstico, pues entonces es un síncope de causa clara, y lo único que tendríamos que hacer es definir si es de bajo riesgo o es de alto riesgo. Si la evaluación, anamnesis, examen físico y el electrocardiograma no nos orienta de causa cardiogénica, entonces buscar situaciones diferenciales como convulsiones, ACV, traumatismo de cráneo u otros, ¿no? Bien, entonces tenemos que a todo paciente que venga con manifestaciones de síncope,
No es simplemente decir, no te preocupes, no pasa nada, sino estratificar si tiene riesgo o no y si hay sospecha de causa cardiogénica. Edemas. Edemas es otro motivo de consulta de un paciente cardiópata. Obedece a dos grandes síndromes, la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia venosa crónica. Dentro de estas, la insuficiencia cardíaca congestiva es la que debe preocuparnos, porque las insuficiencias venosas pues molestarán, podrían significar alguna complicación posterior, por ejemplo, causa tromboembólica, pero no asusta mucho más que la insuficiencia cardíaca. Bien, el edema cardíaco progresa con rapidez si no se trata, es decir, el paciente puede que venga en 5 días y decir, no, o sea, es que hace 5 días me empezó a hincharme los piecitos y de pronto ahora ya estoy hasta la cintura. Una característica es que disminuye por las mañanas y por la acción del decúbito y aumenta pues en las tardes. Y como se va juntando el edema, el líquido, en el extravascular durante el día en zonas declives, esto es en miembros inferiores generalmente, cuando el paciente se va a dormir, adopta la posición de decúbito y por lo tanto, por gravedad, ¿no? Y por la posición del paciente, hay una reabsorción de los líquidos, lo que hace que pase al intravascular y por lo tanto el riñón mejora su filtración y aumenta su excreción urinaria y eso hace que los pacientes pues tengan ganas de orinar en la noche, ¿no? Obviamente cuando ya están en proceso de anasarca, este edema puede ir hacia la pared abdominal, los flancos, ¿no? Infiltrar la dermis, de manera que la piel está en piel de naranja, los genitales e incluso, ¿no? Hace poco nosotros en el Seguro Social tuvimos un paciente que le operaron de la cadera y a los 5 días nos los pasaron al servicio de medicina porque los genitales se le hincharon mucho. ¿Qué pasó? Paciente adulto mayor con antecedente de hipertensión arterial, sobrecarga de volumen y lo edematizaron. Y eso fue la causa del hidrocele, ¿no? Bien. Cianosis también es otro motivo de consulta. Creo que sabemos cuál es la definición de cianosis, ¿verdad? Es la coloración azulada de la piel y de las mucosas debido a un exceso de hemoglobina reducido. Entonces, si bien es cierto, nosotros medimos, por ejemplo, con el pulso oxímetro, la saturación, y esta saturación lo que nos habla es de la hemoglobina saturada con oxígeno, la cianosis, al contrario, es la expresión de la hemoglobina reducida. Por lo tanto, el color de la uñita, por ejemplo, ya no es roja, sino en este caso, si es que hay mayor proporción de hemoglobina reducida, nos va a dar un color azulado. Suele presentarse en forma temprana en cardiopatías congénitas, ¿no? Con Schütz e invertido sobre todo. La cianosis central de causa cardíaca es caliente. No se modifica por acción de la gravedad, no se atenúa con la elevación de los miembros, no desaparece con el aumento de la temperatura, por ejemplo, si le metemos la mano al agua, ni mejora con la inhalación de oxígeno, porque el problema es circulatorio. En cambio, la cianosis periférica es fría debido a la menor y más lenta circulación cutánea, tiende a atenuarse por el efecto de la gravedad al elevar el sector